Entre Ríos. Ayer pudimos estar con ellos junto al pastor Leo. Allí Leo está comisionado para dar una materia. Y siempre nos reciben muy bien y envían saludos también para Rosario. No se quede tomando mate, salude solamente. Reciban los saludos de los hermanos de Entre Ríos. Ayer estuvimos, el miércoles estuvimos en Córdoba. No pudimos juntarnos con todos los hermanos de la provincia, pero pudimos hablar con Emma, pudimos estar en la congregación allí de Carlos Paz, compartiendo, proyectando cosas. Así que bueno, se reciban también los saludos de los hermanos de la provincia de Córdoba. Vamos a avanzar rápidamente en la palabra. La semana pasada hablábamos, el título de la prédica era Cuídate de ti mismo. Cuídate de ti mismo y cuida lo que enseñas o lo tomábamos más por el lado de qué pueden ver en nosotros, no de enseñar como enseñanza, sino verlo también con aquello que pueden ver en mí o en nosotros como iglesia. ¿Qué están viendo? ¿Qué está viendo la sociedad en mi vida como iglesia? ¿Qué está viendo mi familia en mi vida como iglesia? ¿Qué están viendo mis amigos? Y vamos por ese lado. No hacemos la voluntad de Dios para ser hijos, sino que hemos entendido que hacemos su voluntad porque somos hijos, es resultado de ser hijo, como un limonero que no da limones para que se reconozca como un limonero, sino que porque es un limonero, su fruto son limones. Lo mismo pasa en nuestra vida y quizás tendríamos que ponernos a analizar si realmente lo que hacemos es de Dios o proviene de Dios o lo que hago no proviene de Dios. Cuídate de ti mismo es cuidarnos del enemigo más poderoso que tenemos, que no es el enemigo, no es Satanás. Dijimos que Satanás ya fue vencido. Como iglesia no peleamos con el enemigo porque él ya fue vencido en la cruz. Por supuesto que si alguno de ustedes quiere pelear con el enemigo, pelee solo, porque peleará sin Dios, porque el Señor venció a la muerte y vivimos como iglesia en una victoria eterna. Por eso Pablo nos dice, cuídate de vos mismo y de lo que pueden ver o de lo que podemos enseñar, porque realmente mis hijos aprenderán de lo que ven en mí y no tanto de lo que escuchan o de las prédicas que pueden ver en una congregación, sino que aprenderán de quién soy, de cómo vivo el Evangelio, de cómo vivo la vida que estoy viviendo. Si soy un hombre religioso que solamente se porta bien en el templo, o realmente soy un hombre de Dios que vive para hacer la voluntad de Dios en la economía, en el matrimonio, como papá, como hijo, como amigo, como ciudadano. Primera de Timoteo, lo repasamos solamente a modo de repaso. Primera de Timoteo, capítulo 4, verso 16, dice, cuídate de ti mismo y de lo que enseñas a otro. Y sigue firme en todo. Y sigue firme en todo. Me llama la atención mucho estas palabras, sigue firme en todo. Cuídate de vos, no estamos peleando con el enemigo, no estamos peleando con personas, no peleo con mi familia, no peleo con la sociedad, no peleo con ideologías. No, me cuido de mí mismo y de lo que otros pueden ver en mi vida, de lo que otros pueden ver en mi matrimonio, de lo que otros pueden ver como en mi función de trabajo. Cuídate de ti mismo y de lo que enseñas a otro y sigue firme en todo. Me llamó la atención esta frase me llamó la atención hoy cuando la repasaba. Sigue firme en todo, ¿no? En este tiempo donde todo se pone en juego, ¿no? Donde tenemos que volver a rever un montón de cosas. Está en revisión en este mundo
el matrimonio, la familia, la iglesia, las escrituras. Mantente firme en todo. Y en este todo no significa seguir firme en mis caprichos, sino seguir firme en identificar lo que es de Dios y ser persistente en esto. Y ser también coherente con identificar aquello en mi vida que no es de Dios y eliminarlo. ¿Cuántos identifican diariamente cosas que no son de Dios? Y eliminarlos de nuestra vida. Ten cuidado de ti mismo y de lo que enseñas a otro. Primeramente porque somos administradores de una vida que habita en nuestra vida. Muchas veces vivimos situaciones, circunstancias, problemas, dificultades, y el día de hoy vamos a tratar de identificar aquellas cosas que son traba, dificultad y pruebas, pero que nosotros mismos hemos generado. No habría problema en enfrentar tormentas que Dios permite. El problema es atravesar problemas y tormentas que yo mismo generé. Como administrador, primero debo administrar mis pensamientos y mis emociones. Si tengo pensamientos y emociones desordenadas, como administrador voy a ser un desastre. Y todo lo que se me ha dado como administración, mi casa, mi economía, mi familia, mis hijos, mi matrimonio, mis amistades, mi cuerpo, van a estar desordenados, porque estoy direccionado solamente por emociones. La primera pregunta que salía de la palabra del domingo pasado, de cuídate de ti mismo, es administrar pensamientos y emociones, porque las emociones es parte de lo que Dios quiere. Dios ha puesto emociones en nosotros. Hay que discernir si las emociones que vivimos son producto de Dios o son producto de mis desórdenes. Si mi manera de pensar es la manera de pensar de una mente renovada por Cristo, o estoy repasando solamente mi pasado y los errores cometidos, las circunstancias vividas. No sé cuánto repasan lo que viven. Yo suelo repasar demasiado y muchas veces tengo que hacer como el salmista, decir, alma mía, tranquilízate, basta de repasar las cosas. El problema en ir a buscar el pasado y no dejarlo atrás sería como contradecir lo que nos decía Pablo, ¿no? Soltando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está por delante. Una persona dijo un día que la depresión es exceso de pasado y la ansiedad es exceso de futuro. La Escritura dice, dejen que cada día traiga su propio mal. No nos adelantemos en las cosas, vivamos y seamos productivos administrando lo que me toca vivir hoy. Porque si vivo en el pasado, viviré en depresión, y si vivo en el futuro, viviré con grandes ansiedades. Nos cuidamos de nosotros mismos porque crecemos en la vida que nos gobierna. Si no me cuido de mí mismo y de una naturaleza caída y fuera de Dios, la vida que Dios nos ha puesto, que es su vida en nosotros, ¿vio que dice la palabra? Los viejos decíamos menguar para que Él crezca, ¿no? Decían las versiones más antiguas. Ese menguar es ser absorbida una vida que es una naturaleza antigua, y el que tiene que aumentar es Cristo en nosotros. Si yo no soy prudente con lo que hago, voy a ser más gobernado por una naturaleza natural, y mis emociones propias, y viviré en un sub y baja. Termina allí el consejo del apóstol: si lo haces así, te salvarás a ti mismo y salvarás también a los que te escuchan. Hay una comisión para con los hijos de Dios: cuidarnos de nosotros mismos y de lo que se puede ver y de lo que enseño, porque de esa manera, y siendo persistente, me voy a salvar yo. Pero también hay una comisión como iglesia de reconciliarlo todo.
Hay una comisión como iglesia de salvarnos, pero salvar a otros. Siempre decimos que no somos Julieta en el balcón esperando al amado. Somos una iglesia que trabaja para que esta salvación que se nos ha regalado pueda regalársele al otro. Y vamos a hablar un poco de esto hoy. Dijimos que salvación es por gracia, es por los méritos de la cruz, es por lo que Dios hizo en mi vida, no es lo que yo hice. Entonces cuando yo entiendo que salvación no es por lo que yo estoy haciendo, entiendo que es por gracia y entiendo que no lo merezco y entiendo que si no lo merecen los otros, también Dios los ha hecho merecedores, no por méritos propios, sino por los méritos de la cruz. ¿Amén? ¿Por qué cuidamos de nosotros y no buscamos enemigos? Dijimos primeramente porque el enemigo está vencido. El enemigo por excelencia ha sido vencido, no será vencido. Él fue vencido. Y si el enemigo por excelencia fue vencido, nuestra responsabilidad no es buscar enemigos. Porque parte de los problemas que tenemos es buscar enemigos, es porque hemos buscado enemigos en todos lados. ¿Me va mal en la economía? Bueno, por el país, por las decisiones que se tomaron. Sin embargo, en un país hay personas que les va bien y a otros que les va mal. Hay personas que toman buenas decisiones en la economía y otros no. Hay personas que pierden todo y de la nada hacen todo. Y otros teniéndolo todo lo pierden y no pueden hacer nada. Primero, nos cuidamos de nosotros mismos porque el enemigo fue vencido y no hay enemigos. Lo primero que tenemos que empezar a mirar es adentro, nos está diciendo el Señor. No busquemos enemigos de lo que me pasa afuera. Fíjese que nosotros siempre decimos, bueno, cuidamos afuera para preservar adentro, ¿no? Uno se cuida de afuera para preservar adentro. Y Pablo le dice a Timoteo, cuídalo de adentro para preservarlo de afuera. Para cuidar a los que te escuchan, a los que te ven. Y segundo, está en Mateo 15, 19, si usted me acompaña, yo lo voy a leer en la NBI. Mateo 15, 19 dice, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las inmoralidades sexuales, los robos, los falsos testimonios y las calumnias. Tenemos que cuidarnos de nosotros mismos. No busquemos enemigos afuera. El enemigo afuera fue vencido. El enemigo adentro lo tenemos que vencer nosotros. Hay cosas que Dios nos ha dado, ¿sí? Y es una victoria eterna. Nos decía Leo el miércoles pasado, no, el anterior, nos hablaba de que Él quitaba las cargas, pero no las responsabilidades. Hay responsabilidades que son nuestras y salir de algunos lugares y de algunas compañías y de algunas amistades que no nos convienen y nos alimentan más la vida caída que la vida de Dios, porque hay amistad, usted sabe, ¿no? Usted se junta con personas y habla de Dios y de lo que Dios ha hecho y de los testimonios vividos, pero te juntás con otros que te traen del pasado, son como una ayuda a memoria, ¿no? ¿Cuántos tienen algún amigo? Ayúdame. Yo tenía algunos, ya los deseché a todos. Y a otros le digo, te quiero, pero no caminemos más juntos, porque me traes amargura. Entonces siempre te encontrás con alguien que te dice, ¿te acordás, hermano? ¿Qué tiempos aquellos? Pará, tirámela. Entonces nos acercamos a personas que lo único que hacen es alimentar esa vida caída que está llamada a morir. Entonces Dios te mira y dice, y vos me orás para que te vaya bien, te va a ir mal. ¿Por qué? Porque nos juntamos con las personas que alimentan el rencor, el odio, la malicia. ¿Cómo te olvidaste de lo que te hizo aquel? Y la verdad que sí, me he olvidado. Me he olvidado. Lo he dejado pasar. Sí, suelto, decía Pablo. Ciertamente lo que queda atrás para extenderme a lo que está por delante. Por eso, somos administradores de esta vida porque tenemos que discernir qué cosas son de Dios y qué cosas no son de Dios. Porque hay personas que se te van a acercar con apariencia de bondad,
pero te hablarán mal de alguien. Esa persona, a estos, vamos a hacer un evangelio nuevo, ¿no? A estos desecha. Desecha a todo aquel que traiga rencor, que te haga recordar la malicia de otro, lo que otros te hicieron, porque te está arrastrando. Pueden tener apariencia de bondad, pero no son buenos. Acerquémonos a las personas que alimenten la vida del Hijo de Dios en nosotros. Personas que te motiven a perdonar, a avanzar. A personas que te hablen de Dios. ¿Por qué? Porque hay cosas que Dios ha hecho y están consumadas y hay cosas las cuales tengo que responder a la voluntad de Dios y tengo que resolverlas yo. ¿Sí? Hay cosas que las tenemos que resolver nosotros, que la oración no la va a resolver. Nos cuidamos de nosotros, lo decíamos la semana pasada, porque el Evangelio de Cristo requiere solamente arrepentimiento y fe. Muchos hoy creen, pero no se han arrepentido de la vida que vivieron, sino que lo toman como algo, mirá quién era. Decí que no vuelvo para atrás porque si no actuaría de otra manera. A veces es como un logro, no la vida pasada. Y el Evangelio de Cristo, lo hemos hablado y hemos crecido en este tiempo, no es solamente aceptar al Señor. Y esto es maravilloso, que Dios nos dé la posibilidad de aceptarlo a Él. ¿Quién somos nosotros para aceptar al Creador? Pero Dios nos da esa posibilidad y es gloriosa y maravillosa, ¿sí? Es como papá diciéndonos, ¿qué querés comer? Salchicha, no, vas a comer lo que yo quiera. Es Dios dándonos la posibilidad de aceptarlo o rechazarlo. Pero ¿sabe qué? Hay personas que han aceptado a Dios, y vamos a ponerle comillas, pero no cambiaron su manera de vivir. Hay personas que hablan muy bien de Dios, pero no se arrepintieron. Y el Evangelio de Cristo requiere arrepentimiento y fe. Y decíamos la semana pasada que ni siquiera obediencia requiere, porque no por obediencia no llego a agradar a Dios. Por haber estado reconciliado, por haber sido, mejor dicho, reconciliado con Dios, produzco obediencia. La obediencia no es algo que me acerca a Dios, es el resultado de estar en Dios. ¿Cuántos entienden? No es el limonero dando limones porque si se equivoca y da pera, lo van a confundir. No. Nosotros, el producto, la obediencia como producto sale de una vida que ha sido reconciliada con Dios. Cuando usted ve un desobediente, va a encontrar a alguien que está negada a Dios. El principio de desobediencia es la enemistad con Dios. Por eso desde una vida de desobediencia no se puede producir obediencia. No puedo producir obediencia para acercarme a Dios. Esto es la religiosidad, hacer un puente a Dios. Cuando la palabra nos dice que el puente es Jesucristo y Dios hizo ese puente, Dios se acercó a nosotros. Religiosidad es tratar de por méritos alcanzar a Dios y sus beneficios. El Evangelio es Dios llegando y haciendo todo para salvar al hombre. Salvación proviene de Él y no de mí. Decíamos la semana pasada que obediencia, ¿sí?, proviene de una vida arrepentida y con fe. Entonces produce obediencia. Porque tratar de ser obediente va a ser una carga pesada. Leo nos hablaba también de esto, ¿no? Vengan a mí, decía Jesús, todos los que están trabajados y cargados. Y está hablando no de las personas que trabajan mucho, no era un llamado a que vengan los que trabajan mucho, no. Era un llamado a aquellos que se le habían puesto demasiadas cargas por medio de la religiosidad, de cosas que tenían que hacer para poder alcanzar a Dios. Jesús le decían, hey, vengan a mí, porque mi yugo
es ligero, mi carga es ligera. El tratar de ser obediente será una carga pesada. Será algo imposible de lograr. En algunos tiempos lo podremos hacer y en otros será imposible. Pero cuando la obediencia es resultado de una vida que vive la vida del Hijo de Dios, va a ser algo natural. El Evangelio requiere, dijimos, arrepentimiento y fe. El Evangelio no requiere obediencia, el Evangelio produce obediencia, no requiere, no es un requisito, sino que produce, es un resultado del Evangelio en nosotros. El Evangelio produce obediencia en nosotros, el Evangelio no son enseñanzas. El Evangelio no es una manera de pensar, el Evangelio es una persona que vive en nosotros. El Evangelio es Cristo en nosotros. No es algo que cumplimos, no son reglas, no son leyes, no son días, no son lugares. Es una vida que nos gobierna y que produce obediencia en nosotros. Si requeriría, y esto lo hablábamos la semana pasada, si requeriría obediencia el Evangelio, sería un mérito mío. El Evangelio y el nuevo nacimiento sería un mérito de alguien que puede ser obediente por su propia fuerza. Entonces sería resultado y mérito mío. Pero la palabra me dice que no es mérito mío. Es mérito de Dios en nosotros. Es yo haciendo algo y diciendo, la verdad que esto yo no lo hubiese hecho. La verdad que yo no hubiese actuado de esta manera. Es Dios obrando a través de sus hijos. Por eso decimos que el Evangelio no son enseñanzas, no es una manera de pensar, es una vida que nos gobierna. La obediencia es producto, resultado y fruto del Evangelio que nos gobierna en nosotros. Somos administradores de su gracia a causa del arrepentimiento. Una vida que no está arrepentida no puede producir gracia. Hola. Yo puedo predicarle muy bien a usted, pero si no estoy arrepentido, si no tengo una vida de fe y de arrepentimiento constante, le puedo predicar un lindo mensaje, pero va a ser un mensaje estéril. Las personas y el mundo va a decir, está lindo el mensaje, está lindo, la verdad que me reí, habló bien el pastor, pero no produce nada, porque no hay una vida, y lo mismo pasa en nosotros, queriendo hacer que nuestros hijos vivan en obediencia cuando tienen un padre desobediente. No, pero pastor, si yo obedezco, ¿sí? ¿Nuestras emociones están sujetas a Dios? No, entonces no soy obediente. ¿Mis decisiones están basadas en lo que Dios haría? ¿Estoy siendo guiado por el Espíritu en todo lo que hago? ¿O estoy diciendo, bueno, esto es de Dios y lo hago? En esta semana hablaba con un joven y charlábamos de esto, de que muchas veces lo de Dios lo desfiguramos y decimos que lo nuestro es de Dios y hacemos como un mix. Bueno, esto es de Dios y al final no lo es. Primera de Tito, bueno. Tito capítulo 3, verso 3. Bueno, es la primera, ¿no? Al fin y al cabo. Tito 3, 3. Porque en otro tiempo, esto nos habla de arrepentimiento, en otro tiempo nosotros también éramos. Y este también me hace pensar y decir, hey, no te olvides de dónde saliste. Porque a veces conocemos a Dios y miramos a todo desde el más allá, ¿no? Diciendo, pobre pecador incircunciso, caminan de eso. No nos olvidemos de nuestra vida, no nos olvidemos, no para jactarnos ni para alegrarnos, sino que no nos olvidemos, como decían los viejos, de dónde Dios te sacó. Porque en otro tiempo nosotros también éramos insensatos, desobedientes. Desobediente, no, a ver, yo no soy desobediente para estar en contra de Dios, ¿sí? Lo vamos a hablar del otro lado. No soy desobediente porque no quiero estar con Dios. No, desobediencia es el producto de una vida sin Dios, ¿sí? No me levanto a la mañana y decir,
bueno, y voy a ser desobediente porque yo soy ateo. No, ¿se entiende? Es el producto de una vida lejos y fuera del gobierno de Dios. Dice, en otro tiempo también nosotros éramos insensatos, desobedientes, extraviados. ¿Sí? ¿Qué significa extraviados? Que estábamos perdidos. Extraviados, hoy estamos en Cristo. Él es nuestra posición. Ayer Leo hablaba a la congregación de Entre Ríos. Él es nuestra geografía. Estudiamos la geografía bíblica, sí, para conocer, para saber, pero hoy nuestra geografía es Cristo. Estábamos extraviados, estábamos esclavizados, éramos esclavos. La palabra dice que somos libres en Cristo. Estábamos esclavizados, ¿por qué? Porque el único fruto que podíamos tener era de desobediencia. Era el fruto de un extraviado. No se podía hacer nada bien. ¿Por qué? Porque estábamos fuera de Dios. Viviendo en diversas pasiones y placeres, viviendo en malicia y en envidia, éramos aborrecibles. Mira, hay tanto para hablar en todo esto, pero vamos a pasarlo. Odiándonos unos a otros. Esta es la cualidad. Cuando alguien se te acercó a hablar mal de alguien es porque dígale usted, lo odia. Hábleme mal de mi hijo. ¿Qué le voy a decir yo? Por más que mi hijo sea un delincuente, sí, bueno, pero lo que pasa. ¿Por qué? Porque lo amo. Cuando alguien se acerca a hablarte mal de alguien, es porque lo odia. Porque si no, no te va a hablar mal de esa persona. Entonces nosotros tenemos que sanar a esa persona y decirle, amado, tenés odio en tu corazón. No, lo que pasa, no, tenés odio en tu corazón. Y si eso no se corrige, no caminamos más juntos. Amado, yo hay personas que he decidido no caminar más juntos, las amo, las respeto, pero no caminamos más juntos. ¿Por qué? Porque me harán caer, me harán recordar lo malo. Miremos su vida, cómo viven, las decisiones que toman. Entonces, veamos si queremos imitar esa vida o no. Ahí está, ¿vio? Amén. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor por nosotros, por los hombres, dice, el amor por los... Esta es la característica de Dios, se manifestó en nosotros, su amor y el amor por los otros. Hola, dígale al lado, cuando Dios se manifestó en mi vida, se manifestó su amor y el amor por el otro. Pero cuando se manifestó su bondad, la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor por los hombres, Él nos salvó. Mire que esto es como resultado de... Él nos salvó. ¿Por qué? Porque se manifestó su amor y el amor por los otros. Si no se manifiesta su amor y el amor por los otros, no estoy salvo. Puede ser algo que sí, bueno, no, sí, porque nosotros somos, porque producimos, hacemos obediencia. Yo tengo una máquina de obediencia, entonces soy un fabricante de obediencia. No. Somos hijos porque hacemos su voluntad, porque somos direccionados por Él. Él nos salvó, no por las obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho. Fíjese que no fue, vuelve a aclarar, no somos salvos por lo que pudimos haber hecho. Obras de justicia, por hacerlo de Dios. No es que fuimos sanos por hacerlo de Dios. Porque a veces pensamos que hacerlo de Dios nos da salvación o nos tiene en Él. Por obras que hubiésemos hecho, sino según su misericordia. Un regalo que no merecemos, un regalo que no compramos, un regalo que no adquirí, que se me fue dado por mérito y obra no mía, sino de la cruz. Siempre embromamos y decimos que el Evangelio, ¿sí?, la salvación es por obra, pero por obra de cruz, no por mi obra, sino por la obra
de nuestro Señor Jesucristo en nosotros. Por medio del dice, fíjese acá, por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación del Espíritu. Hay una obra que el Espíritu Santo ha hecho en nosotros. Y me puse a buscar la palabra regeneración. Dice acción y efecto de regenerar, de recuperar, de rehabilitar. Usted cuando va a habilitar un negocio lo habilita. Cuando se lo clausuraron, ¿qué hace? Lo rehabilito. Porque estaba habilitado, pero me lo clausuraron. Rehabilitación, dice regeneración, dice corrección, enmienda, reeducación. Es volver a. Cuando Dios nos salvó, significa que volvemos a Cristo. Cuando Él nos quita de un reino de tiniebla, no nos está robando de un reino de tiniebla. Nos está recuperando de un reino que nos robó. Dice la palabra que Él nos toma de un reino de tiniebla y nos traslada al reino de su Hijo, a la geografía de su Hijo. Esa geografía que es Cristo produce obediencia. Pero Él no nos está robando de un reino de tiniebla, porque si no sería robo. Él nos está recuperando de un reino que nos robó. Fuimos diseñados para vivir en obediencia, para producir obediencia. Dice el 6, dice esta regeneración por medio del Espíritu Santo, que Él derramó sobre nosotros abundantemente por medio de Cristo, nuestro Salvador. Él es nuestra salvación, es nuestra vida. También ahí hay otra palabra que dice regeneración, pero también dice renovación. Y renovación habla de modernizar y actualizar. Hemos sido rehabilitados, hemos sido recuperados, pero también actualizados en Cristo. Nuestra salvación es por la obra de la cruz y no por algo que hayamos hecho. Cuando entendemos que su salvación no la merezco, es cuando entiendo la necesidad de compartirla. Cualquier tipo, y esto lo mencionaba Pablo la semana pasada, el pastor Pablo, cualquier tipo, fíjense cómo todas las palabras se van uniendo, cualquier tipo de obra personal o intento de hacerlo de Dios con mis fuerzas producirá una carga. Pero la palabra dice que Él vino a quitar las cargas. Pero muchas veces no son cargas que otros generaron, son cargas que nosotros mismos generamos sobre nosotros mismos. Todo intento de hacerlo de Dios a mi manera o por mérito va a generar una carga en nosotros. Y viviremos la vida de Dios, o creyendo que vivimos la vida de Dios, trabajados, cargados, preocupados. El pastor Elías tenía una frase muy interesante, que la repetía siempre cuando me veía enojado. Bueno, me veía enojado con algún hermanito, ¿no? O con algún primo, porque ya no era más hermano. Me decía, a Dios se lo sirve con alegría. Si no hay alegría en nuestro corazón, es porque nosotros mismos estamos tratando de hacerlo de Dios a nuestra fuerza, o con lo que nosotros podemos hacer. Mencionábamos también la reunión pasada a Nata, en la reunión de hombres, también nos hablaba de lo mismo cuando hablaba del hombre que era rico desde su juventud, o en algunos títulos dice desde el joven rico. Se presenta ante Dios teniéndolo todo y le dice, ¿qué tengo que hacer? No tenés que hacer nada, le dijo el Señor. ¿Qué pasó con el joven rico? Imagínese, riqueza, posesiones. Él mismo entendía que hacía lo de Dios desde muy joven
Se acercó al Señor y dijo, ¿qué tengo que hacer? Nada. Negoción debe haber dicho. Esto es un negocio bárbaro, me quedo. No, dice que se fue triste, porque no lo podía hacer con sus méritos, no lo podía hacer a su manera. Él quería convertirlo de Dios a lo suyo, hacerlo de Dios de la manera que le gustaba. Dice que se fue triste. ¿Qué tengo que hacer?, le dijo al Señor. Y el Señor dice que lo miró y lo amó, porque entendió lo que Él le estaba diciendo. ¿Y cuántas veces nosotros queremos hacerlo de Dios a nuestra manera? ¿Cuántas veces nosotros queremos hacerlo de Dios como nos parece? Amado, es necesario, como administradores, dijimos, reconocer e identificar las dificultades. En el mundo tendrán aflicción, pero hay aflicciones que las produje yo. Y hay aflicciones que son producto del avance de Cristo. ¿Sí? Las que son producto del avance de Cristo están resueltas. Quédese tranquilo. Porque a veces queremos corregir las cosas, pero no creo que nos ha pasado a todos. No corregimos, ¿por qué? Y porque vamos a pasar un tiempo de adversidad. Cuando se corrige algo, hay un momento de dificultad, hay un momento de incomodidad, hay un momento donde las cosas están tirantes, están feas. Y uno, por no atravesar eso, entonces no corrige. Entonces al nene lo tenemos que corregir y decir, no, yo quiero que piense que soy un padre piola. Uy, un padre piola, qué antiguo, ¿no? Me deschavé con la edad. Entonces no corregimos porque quiero que mi hijo piense que soy un padre maravilloso. Y muchas veces, hablando con los jóvenes o con personas ya adultas, reprochan el no haber sido corregidos por sus padres a tiempo. Y dice, ¿pero en qué quedamos? Siempre la corrección traerá un tiempo de incomodidad. Pero si no corregimos, traerá un tiempo de mayor dificultad. Quizás logremos la paz ahora, pero lo que viene va a ser complicado. Porque no estuvimos dispuestos a corregir y pasar una leve tribulación, como decía el apóstol, ¿no? El apóstol Pablo. Es necesario como administradores identificar qué dificultades son resultado del avance y qué problemas o cargas son resultado de haber tomado decisiones humanas y no haber sido guiado por el Espíritu de Dios. Lo dijimos la semana pasada y esta frase me gusta mucho, lo dijo el apóstol Gustavo, dice, Dios no hará milagros en una mala administración, pero una buena administración producirá milagros. ¿Qué significa esto? Que muchas veces metemos la pata y tomamos malas decisiones y después simplemente oramos para que Dios resuelva el problema. ¿A cuántos le pasó eso? A mí no me pasó, pero yo sé que a usted sí, porque es un hombre y una mujer pecadora. No, a mí esas cosas no me pasan. Las dificultades que son resultado de no avanzar, es más, retroceder en lo que sabemos que tenemos que corregir y hacer, Dios no las va a resolver porque es parte de las decisiones que nosotros tomamos. No oramos por estas. Porque hay cosas que tenemos que corregir que no se resuelve con oración, se resuelve con corrección. Se resuelve dejando de tomar malas decisiones. Ah, no, pero yo estoy orando fervientemente para que... No ores más. Porque Dios está esperando que vos tomes decisiones, que corrijas cosas en tu vida y la oración no lo hará. Dios no va a arreglar una mala administración si no tomamos o no empezamos a tomar decisiones correctas. Orar para que Dios corrija errores que nosotros hemos cometido no resolverá el problema. Dijimos que una mala administración no producirá milagros. Todos los que tienen más de 40, eso no me pasa a mí, le pasa a usted que es mayor de 40, yo no, sabemos que hemos tomado malas decisiones en la vida. Y muchas de estas malas decisiones nos siguen hasta hoy. Y son decisiones que Dios no va a quitar. Es más, son errores que ya hasta les tomamos cariño.
Y usted y yo sabemos que por más que oremos, esas malas decisiones no se van, el resultado de esas malas decisiones no se van a ir de nuestra vida. Por más que oremos, ayunemos, gritemos al cielo, salgamos desnudos corriendo. Bueno, no se lo aconsejo, ¿no? Pero, qué sé yo, uno se envalentona y trata de hacer cosas, ¿no? No va a resolver el problema. ¿Por qué? Porque son parte de una mala administración y una mala administración no produce milagros y Dios no toma cuidado de una mala administración y no resuelve los problemas de una mala administración. Por supuesto, vuelvo a aclarar, esto le pasa a usted que es mayor de 40 y que ha cometido errores en la vida, no yo. Yo no he cometido errores. Errores que no van a desaparecer solo por orar y muchas veces no deseamos que desaparezcan. Corregir los errores que hemos cometido para no repetir historias. Amado, no repita historias, deje las historias en el pasado. ¿A cuánto le gusta recordar las historias y decir, ay, si hubiese hecho esto? No, uno siempre, ¿no? Cuando las cosas no salen bien, vuelve para atrás. Y dice, ay, si hubiese hecho esto o aquello, ¿cómo sería mi vida? Y uno siempre busca un buen resultado, ¿no? Pero déjeme decirle, ya la decisión mal está tomada. Y muchas veces la mala decisión que tomamos sin haber conocido a Dios es mejor que la que hubiésemos tomado. ¿Sí? Pero claro, cuando volvemos atrás, vemos todo bien y todo maravilloso y todo perfecto. Pregúntele a las personas que vuelven al pasado a querer repetir la historia. Primero no están en tiempo, ¿no? Empiezan a vivir fuera de tiempo. Empezamos a vivir una vida desordenada porque ya no tenemos más 20. ¿Sí? Los que tenemos más de 40 empezamos a vivir como 20, ya quedamos como ridículos. Dijimos que una buena administración producirá milagros. No le tengamos miedo a la corrección. Mire, simplemente 2 ejemplos para identificar qué cosas son, qué problemas o qué dificultades son resultado de tomar buenas decisiones, porque las buenas decisiones también traerán dificultades, pero son momentáneas, porque están resueltas en Cristo. Las malas decisiones producirán problemas, pero son permanentes. Hechos 20, 22 al 24. Hechos 20, 22, lo voy a leer en la NBI. Son 2 textos solamente que voy a leer. Y ahora tengan en cuenta que voy a Jerusalén, obligado, decía Pablo. Voy a Jerusalén obligado por el Espíritu, sin saber lo que allí me espera. Estaba siendo direccionado por el Espíritu. Muchas veces a Pablo las personas decían, no vayas a aquel lugar. En este caso era el mismo Espíritu que le decía que la iba a pasar mal, pero el Espíritu no le estaba diciendo no vayas, le estaba diciendo anda. Dice, lo único, dice el 23, lo único que sé es que en todas las ciudades el Espíritu Santo me asegura que me esperan prisiones y sufrimientos. Cuando hacemos lo de Dios, muchas veces no la vamos a pasar mal. Mire, Pablo no la está pasando mal hoy. ¿Sí? ¿Se entiende? Porque a veces pensamos que si tomo una decisión la voy a pasar mal, pero si entiendo que Dios me está direccionando en eso, la situación momentánea y la dificultad causada por una buena decisión está resuelta en Cristo. Está resuelta, por eso Pablo entendía, el 24 dice, sin embargo considero que mi vida carece de valor para mí mismo, con tal de que termine mi carrera y lleve a cabo el servicio que me ha encomendado el Señor Jesús. Hay una función la cual estamos comisionados a hacer, que es el dar testimonio del Evangelio, de la gracia de Dios. Ten cuidado de ti mismo y de lo que enseñas. Muchas veces sabemos que corregir cosas en nuestra vida traerá una leve tribulación.
El negarnos a esta tribulación solo traerá más problemas. Solo va a traer más problemas. Segundo, que aflicciones es resultado de ir en contra del fluir de Dios. Hechos capítulo 20, verso 14, también en la NBI, y Pablo contando su testimonio, ¿no? y su encuentro con el Señor. Dice, todos caímos al suelo y yo oí una voz que me decía en hebreo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Solo te haces daño a ti mismo. Saulo era Pablo antes de conocer al Señor, antes de tener un encuentro con Él. Saulo es el claro ejemplo de estar haciendo lo de Dios a su manera. Él creía que los cristianos iban en contra de Dios. Aparentemente él estaba haciendo lo bueno delante de Dios. Él quería agradar a Dios. Mire, ninguno de nosotros podemos decir que ama más a Dios que Saulo. Porque Saulo estuvo dispuesto a matar personas y perseguir. Dice que pidió cartas para arrastrar jóvenes, mujeres, hombres y niños a las cárceles. Hasta que tuvo un encuentro realmente con el Señor y dejó de hacerlo de Dios a su manera. Y lo que Jesús le decía en ese encuentro era, hacerlo de Dios a mi manera solamente te va a causar más daño. Otras versiones dice dar cabezazos sobre un aguijón o dar coces contra el aguijón. O creer que estoy haciendo lo de Dios sin Dios me va a traer más dolor. Creer que estoy haciendo lo bueno y yendo a buscar al pasado y haciendo mi voluntad y viviendo a través de mis emociones y no ser guiados por el Espíritu y tratar de forzar las cosas, traerá mucho más dolor, mucho más dolor. Póngase de pie. Necesariamente tenemos que interpretar en el Señor, tener la inteligencia espiritual para discernir qué cosas de las que estoy viviendo, qué situaciones de las que estoy viviendo son causa, son resultado de haber tomado malas decisiones. Usted y yo vivimos situaciones diarias por malas decisiones que hemos tomado. Y muchas veces creímos que hacíamos lo de Dios, tomando ciertas decisiones. Por eso como hijos de Dios tenemos que distinguir correcto. Por eso el cuidado, cuídate de ti mismo. Como administradores tenemos que ver qué complicaciones en nuestra vida son resultado de una mala administración. Porque una mala administración no va a experimentar milagros. Una mala administración no se resolverá con oraciones. ¿Está acá? Si sigo tomando malas decisiones, pero oro cada vez más, no habrá ningún resultado. Es duro esto, pero es necesario decirlo. A veces creemos que la oración resolverá todas las cosas. No, si seguís haciendo malas cosas. Si seguimos haciendo lo de Dios a mi manera, si trato una y otra vez y sé lo que no tengo que hacer y lo sigo haciendo. Orar, poner personas a orar, que todo el cuerpo de Cristo esté orando por mí, no resolverá las cosas. La palabra de Dios nos dice que lo que vivimos es resultado de lo que hemos sembrado. Están locos, dice la palabra. Todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Por eso la cosecha de las malas decisiones será vivir mal. Vamos a orar, vamos a ayunar, vamos a seguir congregando, pero hasta que no me convierta en un buen administrador, hasta que no identifique qué pruebas y dificultades son resultado de haber tomado malas decisiones y cuáles son
por haber tomado decisiones correctas. Tomar decisiones correctas no te va a sumar amigos, te va a dejar los correctos. Hola. ¿Sí? Tomar decisiones no te va a traer más amigos, te va a dejar los correctos. Tomar decisiones correctas, corregir tu vida, traerá quizás algún momento de dificultad. Muchas veces en la familia no corregimos, como padre no corregimos, como esposo no nos corregimos. Hay cosas que no están bien, porque decimos, bueno, hoy quiero dormir tranquilo, no quiero pelear con mis hijos, hoy quiero dormir tranquilo. No, tenemos que ir de vacaciones, no peleemos, no discutamos. Amado, lo que no corrijamos a tiempo será una corrección cada vez más dura y más difícil. Cada vez más duro y más difícil. Pero el principio de la corrección es la obediencia. Y una obediencia que procede de la vida de Dios. No somos maestritos ciruela levantando el dedo diciendo que hay que corregir y que no. Primero tiene que ser corregida nuestra vida. Porque todo lo que se produzca en tu vida y en mi vida como iglesia, se producirá en las naciones. A veces oramos por nuestro país, pero tenemos una casa desordenada. Mi oración, Dios nos mira como diciendo, ¿querés un país ordenado y tenés una vida desordenada? ¿Querés que el colegio o los colegios enseñen correctamente cuando vos no enseñás correctamente a tus hijos? Cuando vos no sos coherente frente a ellos diciendo, mira, esto lo dije y estaba mal. Amado, tenemos que empezar a rever las cosas que hemos hecho mal. Porque Dios no hará milagro en una mala administración. Queremos un milagro sobrenatural en una mala administración y no va a suceder. Los milagros suceden cuando comenzamos a corregir. Cuando empezamos a decir, Señor, toma control de mi vida, de mi casa, de mi familia. No sé cómo hacerlo. No sé cómo seguir. ¿A cuántos le han pasado esto? ¿Cuántos han tenido esta palabra con el Señor? Diciendo, Señor, no sé cómo seguir. Si tomo una decisión, me voy a equivocar. Si hago lo que siento hacer, me voy a equivocar. Este es tiempo de decir, Señor, haz tu voluntad en mí. Estoy dispuesto a ser corregido, Señor. Estoy dispuesto a ser direccionado porque tengo que cuidarme de mí mismo. Porque lo que no sea en mi vida no se va a reproducir en la vida de mis hijos. Amados, si vivimos una vida desordenada, esa vida desordenada la van a ver nuestros hijos y van a vivir las mismas cosas que nosotros vivimos, porque las han aprendido de nosotros. Hola, tus hijos van a vivir la misma vida desordenada, mis hijos van a vivir la misma vida desordenada o la misma vida ordenada en Dios. Por eso cuídate de ti mismo. Cuida de lo que se puede ver, de lo que enseñas, porque de esta manera te salvarás a vos y salvarás también a los que te ven, a los que te escuchan, a los que comparten la vida con vos. Amado, identifiquemos qué situaciones son resultado de una mala administración, porque esa es nuestra responsabilidad. Dios no va a hacer milagros en equivocaciones, en cosas mal hechas. Él no viene a salvar papas. Él viene a producir algo nuevo a través de su iglesia. ¿Le parece si oramos? Señor, hoy estamos no procurando ser maestros ni enseñando como quien ha aprendido a vivir, sino que queremos ver en tu palabra qué cosas tienen que ser corregidas en nuestra vida. Qué cosas estamos repitiendo una y otra y otra y otra y otra y otra y otra vez y son resultado de no haber corregido a tiempo nuestra propia alma, nuestra propia vida, nuestra propia familia, nuestro propio matrimonio, de no haber corregido nuestra propia economía. Vivimos mal porque no hemos corregido nuestra economía. Estamos enfermos porque no hemos corregido nuestra alimentación.
Comemos mal, fumamos, tomamos, no dormimos, pero queremos que Dios nos mantenga sanos y fuertes, porque Él hará un milagro para que sigamos viviendo mal, para que sigamos comiendo mal, para que sigamos fumando, para que sigamos tomando, para que sigamos sin dormir, para que sigamos sin darle tiempo a Él. Dios no hará milagro. Entendemos esto, Dios no hará milagro en una mala administración, sino que Él hará milagros en la corrección que haga a través de sus hijos. Permitir que Dios me corrija. Perdamos el miedo. Lo decimos una y otra y otra y otra vez. Perdamos el miedo a la corrección. Porque la corrección es el deseo de un padre que anhela que nos vaya bien. Es la intención de un padre que nos ha diseñado para vivir en su voluntad, para producir su voluntad, para replicar su voluntad, para parir su voluntad. Aleluya. Señor, te pedimos que todo aquello que está en nuestra vida y no tiene que pasar a la próxima generación, no lo quites, nos des la sabiduría de corregirlo, para que la próxima generación entienda que no fuimos perfectos, pero que le permitimos a Dios ser corregidos. La próxima generación no se va a comer la mentira de que fuimos perfectos. Va a entender que somos hombres y mujeres imperfectos, que le permitieron a Dios ser corregido. Esta va a ser la mayor enseñanza a la próxima generación. Hombres y mujeres imperfectos. Hombres y mujeres que llegaban el tiempo y no sabían cómo seguir. Qué saludable es que le digas a tu hijo: hijo, hubo tiempo donde no querías seguir. Hubo tiempo donde quise bajar mis brazos. Qué saludable que es que le digamos a la próxima generación: no fuimos perfectos, cometimos errores. Porque pueden pasar dos cosas: que le mostremos una generación perfecta a la que no puedan alcanzar y van a decir esto es imposible. O que le mostremos una generación imperfecta que ha sido perfeccionada por Cristo. Una generación que le dice: hey, no fuimos perfectos, cometimos errores y nos fue mal cada vez que no fuimos obedientes a Dios. Cada vez que no permitimos que Dios nos corrija. Me fue mal, hijo. Hija, me fue mal cada vez que tomé una decisión por impulso. En los tiempos donde me bajé en la estación de la depresión, me fue mal. En el tiempo donde me bajé en la estación de la ansiedad, me fue mal, hijo. Puede ser una estación en tu vida, pero en ese tren que es Cristo pasa por muchas estaciones. Pero nuestra meta es Él, nuestra meta es salvación, nuestra meta es la vida eterna. Señor, que la próxima generación pueda ver en nosotros hombres y mujeres que permitieron ser corregidos por vos, Señor. Aleluya. Levanta tus manos por un minuto y tené palabras de agradecimiento. Abrí tu corazón o no digas nada simplemente. La palabra dice que nuestro espíritu clama realmente lo que necesita. Nuestra mente y nuestro corazón están pidiendo cosas a Dios, pero nuestro espíritu habla claramente todo el tiempo. Aleluya. Gloria a ti, Señor. Tú lo llenas todo.